Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra unidad didáctica de solución de problemas. Clase número 11, el problema. Introducción. En las clases anteriores hemos hablado cómo en la interacción entre personas surgen los conflictos, debido a las diferencias de opiniones, valores, costumbres, diversas conductas. Es decir, diferencia de intereses entre dos a más personas, pero también en nuestro quehacer diario encontramos muchos problemas. Es decir, dificultades, necesidades, inconvenientes. Como por ejemplo, encontrarnos con la rueda del coche pinchada y no poder cambiarla. Si no sé cambiar la rueda y no tengo un teléfono para llamar a alguien, además de una dificultad, tengo un problema. Los problemas suelen hacer referencia a planificaciones inadecuadas, pero si los gestionamos adecuadamente, solucionamos el problema. Y si pensamos en que la mayoría de las empresas, instituciones, atraviesan constante y continuamente con dificultades y problemas, puede que se trate de dificultades y problemas de los clientes, trabajadores o de la organización que se debe de identificar, resolver y solucionar. Conflictos y problemas siempre van a existir en el quehacer de nuestra vida diaria. Y debemos de saber diferenciar entre conflicto y problema. Veamos a continuación la diferencia entre conflicto y problema. El problema. El término problema suele usarse para referirse a diversas o diferentes situaciones. Un problema, por ejemplo, puede ser una pregunta para la cual no tenemos respuesta, pero también una situación que nos incomoda, de la cual no sabemos cómo salir. Un problema es una situación que presenta un obstáculo o un desafío. Es algo que necesita ser resuelto o superado. De hecho, cabe aclarar que muchas veces llamamos problema a situaciones que solo son dificultades o contratiempos. Por ejemplo, si el metro o el autobús se retrasan, es un inconveniente. En cambio, si lo cancelan y no sabemos cómo llegar a nuestro destino, es un problema. En la vida, tanto personal como académica o laboral, es posible encontrar diversas situaciones problemáticas. Por ello, resulta importante aprender a buscar alternativas de solución a los diversos problemas que se nos presentan en la vida personal y profesional. Diferencia entre conflicto y problema. Conflicto y problema son dos palabras que tradicionalmente hacen referencia a situaciones o asuntos negativos. Por definición,
el conflicto es un desacuerdo, una contradicción de intereses, diferencias de opiniones sobre determinados aspectos que surgen entre dos personas a más. Se trata de dos puntos de vista diferentes frente a una misma situación. Los conflictos nos rodean, viven con nosotros, son parte del ser humano. En cambio, el problema es un asunto, un inconveniente, una dificultad que se nos presenta y que en el momento no hay solución. Entonces buscamos la solución al problema. En este caso, lo primero es plantear una meta. ¿Dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué quiero conseguir? Por lo tanto, la principal diferencia entre problema y conflicto radica en su carácter. Mientras el conflicto tiene un carácter dicotómico, porque siempre implica al menos dos posturas o fuerzas contrapuestas, incluso cuando se trata de un conflicto intrapersonal. Los problemas adolecen de esa dicotomía, pues solo implican una dificultad, duda o incertidumbre que debemos solucionar. Como se trata de realidades psicológicas diferentes, la manera de abordarlas también difiere. De hecho, no es casual que existan tanto técnicas de resolución de conflictos como estrategias de resolución de problemas. Ejemplo de problema. Tenemos un cliente que espera una mercancía y esta no llegará porque está bloqueada la frontera. Comprender la diferencia entre problema y conflicto es fundamental para encontrar las estrategias psicológicas más eficaces para gestionar ambas situaciones. Conocer nuestros estados internos, ponerles un nombre y comprender su dinámica, nos permitirá afrontarlos de la mejor manera posible y tomar decisiones de las que no tengamos que arrepentirnos en el futuro, manteniendo bajo control los estados afectivos para evitar tocar fondo emocionalmente. Por consiguiente, los problemas son todas aquellas situaciones para las cuales no tenemos una solución inmediata. Circunstancias que no podemos resolver inmediatamente, de manera que nos obligan a pensar en una estrategia resolutiva. Problemas y conflictos, dos realidades psicológicas no excluyentes. En nuestro día a día enfrentamos muchos problemas y conflictos. Generalmente se trata de situaciones intrascendentes que podemos resolver rápidamente y no volvemos a pensar en ellas. Sin embargo, en algunos casos, los problemas y conflictos pueden coincidir provocando una gran angustia emocional que nos puede conducir a la parálisis. Por ejemplo, podemos encontrarnos ante problemas vitales cuyas posibles soluciones nos generen conflictos internos. En esos casos,
Las soluciones que vislumbramos nos resultan conflictivas, de manera que somos incapaces de decidirnos. Así el conflicto termina alimentando y prolongando el problema. No obstante, también puede ocurrir lo mismo o lo opuesto. Los conflictos latentes pueden generar problemas en nuestras relaciones interpersonales o en nuestro mundo interior. En estos casos, el problema puede terminar agravando el conflicto, condenándonos a la parálisis y a la angustia. Características de un problema. Más allá del ámbito específico donde se emplea este vocablo, hay algunos rasgos en común que podemos considerar. Es una situación o hecho que es necesario modificar, cambiar, transformar, por la razón que sea. Debe plantearse claramente cuál es el meollo de la cuestión y considerar si hay más de una posibilidad de resolverlo. Hay que contemplar la posibilidad de que puede no resolverse. Tipos de problemas. Hay múltiples clasificaciones para los problemas, dada la naturaleza amplia y diversa en su uso. A continuación, te vamos a describir algunas formas de clasificarlo. Problema divergente. No tienen una solución unívoca, es decir, no hay una sola respuesta a un problema. Esto implica que siempre y cuando pueda mantenerse una línea clara y coherente en la lógica de los argumentos empleados, una resolución a un problema puede ser tan válida como otra que puede ser contradictoria o incluso opuesta. Es decir, tiene varias soluciones creativas a un problema. Ejemplo, estás conduciendo tu coche en una noche de tormenta terrible. Pasas por una parada de autobús donde se encuentran 3 personas esperando. 1. Una anciana que parece a punto de morir. 2. Un viejo amigo que te salvó la vida una vez. 3. El hombre perfecto o la mujer de tus sueños. ¿A cuál llevarías en el coche sabiendo que solo tienes un sitio para un pasajero? Problemas convergentes. Este tipo de problemas se caracteriza porque tiene una sola solución o resolución que es única y exacta, abordando los problemas de una forma lógica. Este tipo de problemas ocurre con frecuencia en ciencias como las matemáticas o la astronomía. Que se obtenga una solución a un problema no significa que el proceso para tal resultado sea siempre el mismo. Puede ocurrir que se proceda en su resolución de diferentes formas, pero se llegará a la misma solución siempre. Hay problemas con una solución y otros con varias.
algunos son multicasuales. También hay algunas otras clasificaciones como los problemas de razonamiento. Aquí podemos considerar que hay dos tipos, deductivo e inductivo. Veamos pues el deductivo. Es una herramienta fundamental que nos permite llegar a conclusiones precisas a partir de premisas claras, las cuales nos ayuden a potenciar nuestra capacidad para analizar y resolver problemas de manera más eficiente. Una técnica que nos permite aplicar conocimientos previos para solucionar problemas. La clave del razonamiento deductivo es la capacidad de ser preciso y riguroso, porque mediante el seguimiento de un proceso lógico y ordenado se puede llegar a una conclusión. Una de las características más destacadas del método deductivo es su capacidad para partir de lo general y llegar a lo particular. Esto significa que se inicia el razonamiento desde una noción o regla general para alcanzar una conclusión específica o particular. Por ejemplo, al afirmar que todos los seres vivos eventualmente mueren y que el ser humano es un ser vivo, se puede concluir lógicamente que el ser humano eventualmente muere. Otro ejemplo, todos los caninos son mamíferos, todos los perros son caninos. Conclusión, todos los perros son mamíferos. Inductivos. Consiste en extraer principios o conclusiones generales a partir de ejemplos particulares. Se utiliza para formular una hipótesis basada en los datos observados. La inducción nos permite inferir patrones o tendencias a partir de datos concretos. Se utiliza habitualmente en la investigación científica, en el análisis de datos y la toma de decisiones cotidianas. Ejemplo, los investigadores han observado una alta tasa de recuperación en pacientes que recibieron un determinado medicamento contra la malaria. Por lo tanto, hay pruebas sólidas que sugieren que este medicamento trata eficazmente la malaria. Otro ejemplo. Si en épocas diferentes Pedro, María y Antonio le prestaron dinero a Juan y éste no les pagó, posiblemente concluyo razonando inductivamente que si le presto dinero a Juan, no me lo pagará. Problemas sociales. Este concepto está relacionado con conflictos, situaciones por resolver o dificultades que aquejan a algunos sectores de la población o a la comunidad. La idea de social, que puede ser en una forma colectiva o grupal, no implica que necesariamente sea un problema que afecte a una amplia parte de la población. Puede ser una mayoría o una minoría. A su vez, hay problemas sociales que aquejan a sectores de la sociedad desde casi toda nuestra historia como sociedad,
como es la pobreza, la desocupación, el racismo, por ejemplo, ¿no? Y otras que son más actuales, como por ejemplo la contaminación del medio ambiente en las ciudades. Mencionábamos recientemente que la desocupación es un problema social, lo es, pero en cuanto es un problema que se inscribe en el ámbito de lo social, lo colectivo, nacional e histórico, no es un conflicto que podamos contemplar desde una única perspectiva. ¿Qué significa esto? Que muchas problemáticas relativas a lo social pueden y deben considerarse desde los múltiples factores que lo comprenden. Es decir, ¿no? Esto implica lo social, lo económico, lo político, el género y demás elementos que puedan contribuir a comprender mejor este fenómeno, a buscar soluciones y a que en alguna medida puedan atenuarse sus consecuencias. Problemas en matemáticas. Es una habilidad que permite encontrar soluciones a los problemas que plantea la vida y las ciencias. Los problemas matemáticos tienen en general una solución que puede encontrarse de manera simple o pueden tener soluciones que llevan procesos extremadamente largos. En esta disciplina, un problema surgirá a partir del planteo de una pregunta, un conflicto, y para su resolución deberán cumplirse determinadas circunstancias. Esto implica hallar un número o varios, mediante el cual se pueda solucionar el problema. Tenemos un ejemplo de razonamiento matemático. De los 700 alumnos de un colegio, este día solo han asistido a clases 550. ¿Qué porcentaje es? Sería un problema más. Bien, estimados estudiantes, espero que hayamos comprendido entonces ahora lo que es un problema, la diferencia entre problema y conflicto y los tipos de problemas. A continuación, estimados estudiantes, resuelvan la práctica calificada número 11. Suerte. Gracias por su atención.